Bendecido momento, siempre por disponer este tiempo para recibir la palabra del Señor. Cada día es importante, dice la palabra, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas nos serán añadidas. Entonces, cada día es necesario adentrarnos en la palabra del Señor, no solamente como una lectura parte del quehacer diario, sino ciertamente como la meditación de la palabra del Señor. Y siempre, precisamente en esos momentos maravillosos, nos sorprendemos de ver la obra maravillosa que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a hacer a esta tierra. Sobre todo como un modelo para los cristianos de nuestro actuar todos los días. Uno de estos momentos maravillosos lo encontramos en el libro de Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira qué maravilloso momento. Cuando este hombre, un leproso, se le acerca a Jesús. Recordemos que los leprosos tenían prohibido acercarse a las personas. Inclusive se dice que se le ponía una campanilla en el tobillo para que al momento de escuchar esa campanilla, todos salieran de ese lugar. Pero este hombre va arriesgándolo todo, por decirlo así, arriesgándose, y se acerca al Hijo de Dios, a Jesús, y le dice entonces: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Otro de los sucesos maravillosos, Lucas 7, de versículo 12 en adelante: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Mira qué momentos impresionantes, donde todos aquellos que tenían necesidad y habían escuchado la profecía acerca del Hijo de Dios, su propósito, sentían que en la presencia de Dios estaba en Jesús, y podían acercarse a Él con toda confianza. Y mira lo que pasa en este momento. Una viuda lleva a enterrar a su único hijo, un joven, por cierto. Iba acompañada, dice la palabra, de mucha gente. Pero cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. Cualquier otro en su lugar, bueno, era todo, ya no hay nada que hacer, ya está muerto. Pero ¿sabes qué maravilloso es el modelo que Dios nos da a través de Jesús, de su amor y de su misericordia? Dice entonces, se le acerca y le dice: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas capítulo 8, versículo 41 y 42, dice la palabra: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iban, la multitud le oprimía. Uno más, Juan capítulo 5, versículo 5 en adelante: ya había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En este mismo pasaje, Juan 5:14, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan capítulo 8, versículo 7 en adelante. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo:
el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira, grandes eventos, grandes momentos para estos siervos y siervas del Señor que buscaban una respuesta. En este caso particular, recordemos que es la mujer hallada en adulterio. Y siempre me pregunto por qué si llevaban a la mujer acusada de adulterio, ¿por qué no llevaban al hombre? No se puede, yo pienso de esta manera, que una mujer fuera acusada de adulterio estando sola. Pero bueno, son pensamientos. Pero entonces mira ese momento, ¿sí? Se la llevan a Jesús y le preguntan que según la ley hay que apedrear a tales mujeres. Y mira la actitud de Jesús. Porque le preguntaban, dice, como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que ustedes es sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo al suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Momentos tan especiales encontrados en la palabra del Señor. Algo más, mira esto, Lucas capítulo 8, versículo 35. Lucas 8:35. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿De quién hablamos? Del Gadareno, un hombre que no podía estar por los demonios que le habían poseído. Se lastimaba, vivía en los sepulcros, nadie podía ni siquiera atarle. Sin embargo, Jesús hace una obra en él. Y como dice la palabra, cuando fueron a Jesús, hallaron a este hombre de quien habían salido los demonios sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Lucas capítulo 19, versículos 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mira, tantos momentos tan especiales que encontramos en la palabra del Señor. Y yo me preguntaba en su momento, ¿por qué hacía esto Jesús? ¿Qué trataba de conseguir, por decirlo así? ¿Cuál era el propósito en sí de actuar de esta manera? ¿El ser visto? ¿El ser reconocido? ¿El ser aplaudido? ¿El buscar la fama? ¿O realmente cuál era la actitud de Jesús al actuar en ese momento? Porque mira qué maravilloso, resolvía los problemas de cada uno de ellos. Inclusive él salía a las calles, a los lugares, a los campos, a buscar a los necesitados. ¿Por qué lo hacía? Ahora bien, mira esto, es bastante interesante. La razón, yo lo tomo de esta manera, lo percibo de esta manera, la razón por la que Jesús hacía todos estos eventos o resolvía todas estas necesidades, la encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, un pasaje muy conocido. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes.
Qué maravilloso es pensar o saber que Jesucristo cumplía con su misión, pero no como una obligación, no porque estaba establecido en la ley, sino sencillamente porque Él sentía en su corazón la necesidad de cumplir con esta misión. Recordemos una vez más, Él lo dice, ¿por qué ayudaba a la gente? ¿Por qué respaldaba a las personas? ¿Por qué aún confrontaba a los líderes religiosos? Lo hacía porque tenía un propósito, y su propósito nuevamente era modelar la presencia de Dios en su vida. Dice entonces, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Qué maravilloso es entonces el hecho de saber que Jesús hizo lo que hizo, mira, por amor, porque era su misión. Qué maravilloso es cuando como cristianos hemos entendido cuál es nuestra misión en esta tierra. Lo digo siempre, que no nacimos por casualidad, que no vivimos donde vivimos por casualidad, que no fuimos traídos de regreso, algunos en su momento, a nuestro país, a nuestra ciudad, por casualidad. Tenemos un propósito, ¿sí? Y el propósito como cristianos es de cumplir con los mandamientos. Recordemos, amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque aquel que ama a Dios puede amar con sinceridad y sin ningún conflicto a su prójimo, servirle y ayudarle por amor. Miren qué impresionante entonces el modelo que siempre Jesús nos ha dado, de servirle al prójimo, de amar al prójimo como a nosotros mismos, como consecuencia, por decirlo así, de que amamos a Dios. Que le servimos al prójimo porque le servimos a Dios. Yo lo pienso de esta manera. Aquel que no le sirve a Dios no puede servirle a nadie. Aquel que no ama a Dios no puede amar a nadie. Y mira entonces, ahora mira lo que nos dice Mateo 4:24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mateo 15:30. Y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y lo pusieron a los pies de Jesús y lo sanó. Nuevamente, ¿por qué Jesús hacía lo que hacía? Porque esa era su misión, pero no solamente como una obligación, sino porque él estaba convencido que era su propósito, y no podía, yo lo digo de esta manera, llegar a realizar tantos milagros y prodigios, a no ser de que sabía y había experimentado su propósito en esta tierra, y sobre todo sabía que todo lo que hacía lo hacía para el Señor. Ahora bien, mira esto, Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio a gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mira esto, cuando él salía, lo primero que veía era la necesidad de las personas, más que la oportunidad de conseguir fama, una posición, el ser reconocido, el ser aplaudido. Él todo el tiempo en su corazón anidaba la compasión. Mira qué interesante, por eso dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Qué maravilloso es saber que Jesús todo lo que hizo, lo hizo por amor, y para modelarnos el amor de Dios hacia nosotros, hacia el ser humano. Ahora bien, mira Juan 3:16, pasaje conocido también, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó el Señor que envió, ahora sí que personificado su amor para los seres humanos, modeló el amor a través de Jesús. Qué maravilloso es pensar que en los primeros tiempos el Señor se manifestaba en una nube de humo, una columna de fuego, en la presencia en esos lugares. Pero cuando viene Jesús, el amor de Dios, y Dios se manifiesta en persona, estando a la par del ser humano. Sabemos que en nuestros tiempos que Jesús ya no está físicamente en medio de nosotros, pero su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está dentro de nosotros. Y qué maravilloso saberlo. Entonces mira,
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuevamente, ¿por qué Jesús hacía todo lo que hacía? Por amor. Porque era el enviado de Dios en amor para nosotros. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mira qué interesante. Siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir. Y como dice la palabra, para dar su vida en rescate por muchos. Y Mateo 8:17, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. 2 Corintios 8:9, porque ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. Mira, vuelvo a ese punto. Todo lo que Dios hizo a través de Jesús y todo lo que el mismo Jesús hizo, lo hizo por amor. Qué maravilloso es cuando los cristianos entendemos que el segundo mandamiento, como Jesús lo decía, es el amor al prójimo. Y en el amor a Dios y el amor al prójimo, Él decía, ahí se encierra toda la ley y los profetas. Pero las razones es lo importante. ¿Por qué hacemos las cosas? Me preguntaba esto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Ahora si hablamos de nosotros. Ya hemos aprendido que Jesús lo hizo todo por amor, por modelarnos el amor de Dios. Ahora por bien, y me preguntaba esto, ¿por qué hacemos nosotros lo que hacemos? Si pensamos en un momento, ¿por qué trabajamos? Si le preguntamos a cualquier persona, mira, las respuestas han sido bastante variadas. Pero en su momento le preguntaban a alguien, ¿y tú por qué trabajas? Y él decía, porque tengo que comer. Otro más, porque tengo que pagar las cuentas. Otro más, porque tengo que alimentar a mi familia. ¿Por qué trabajamos? Mira esto, yo he tomado como consideración desde siempre que tuve el privilegio de trabajar, de que el trabajo es un medio para servir. Y lo digo de esta manera, aquel que toma el trabajo como trabajo es un castigo. Aquel que toma el trabajo como un medio para servirle al prójimo es un privilegio y una bendición. El tiempo no se siente. Mira esto, entonces, si aprendemos otra vez al punto de Jesús, que todo lo que Él hizo, ayudar, respaldar, liberar, bendecir y apoyar, lo hizo por amor. ¿Por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué hacemos nosotros lo que hacemos? Ahora bien, preguntaba, ¿por qué trabajamos? ¿Por qué servimos? Como cristianos, si es que en su momento decidimos servir, ¿a quién le servimos? ¿Al hombre o a Dios? Porque recordemos, el hombre es un medio nada más. Dios es aquel que está esperando de nosotros el servicio. También me preguntaba, ¿por qué ayudamos o decimos ayudar? ¿Para la foto, para el Facebook? ¿Para que todos vean lo que hacemos? ¿O realmente todo lo que hacemos lo hacemos por amor? ¿Por qué ayudamos o decimos ayudar? Y algo más, ¿por qué damos? Porque estamos obligados, porque así es, porque ¿qué van a decir si no lo hacemos? ¿Sabes? Cuando hemos decidido hacer las cosas para ser reconocidos, es una pérdida de tiempo. No tiene sentido. Qué maravilloso es saber que los cristianos, los verdaderos cristianos, todo lo que hacemos lo hacemos por amor a Dios, por modelar su amor. ¿Y sabes por qué también? Porque estamos agradecidos de todas las maravillas que Él ha obrado en nuestras vidas. Mira, haciendo recorridos siempre, a lo largo de mi vida, lo decía, pasaba hace unos días por un lugar donde había una piscina y recordaba que a los 6 años iba a ahogarme en ese lugar. Es impresionante el hecho de saber que Dios no abandona y sabes que todo lo que Dios hace lo hace por amor. ¿Por qué no definir nuestra vida como cristianos en servirle al Señor y en hacer todo lo que hagamos, hacerlo todo como para Él? Ayudar, respaldar, servir, orar e interceder, exhortar a tiempo y fuera de tiempo por amor a Dios y también por amor al prójimo. Mira qué interesante. Colosenses 3:23, mira todo lo que dice la palabra. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres.
Qué maravilloso es no pensar en los beneficios, por decirlo de esta manera, de un reconocimiento humano, sino el hecho de servir, el hecho de ayudar esos momentos maravillosos como cristianos, en servirle a Dios a través de servirle al prójimo. Y dice, todo lo que hagas, hazlo de corazón. Mira, yo lo digo, por obligación y a la esquina. Todo lo que el cristiano debe de hacer, lo debe de hacer porque ama a Dios y porque vive cada día en agradecimiento por lo que Dios ha hecho en su vida y por sus promesas que pronto vendrán. Entonces, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esta es una enseñanza maravillosa, porque cada día que Dios nos permite, porque sabes, a cada instante se presentan las grandes oportunidades de servirle al Señor. En la calle, en el trabajo, en la empresa, en los estudios, en el transporte, en todo lugar se presenta la gran oportunidad. ¿Sabes? Lo digo, hay tanta necesidad allá afuera del Señor. Y aprovechar esos momentos para glorificar su nombre, no para ver si hay una cámara o para ser reconocidos, sino para ser de bendición y hacerlo de corazón. Mira esto. Tito capítulo 1, versículo 7. Mira esto. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. No hacerlo, yo lo digo de esta manera, no hacerlo para conseguir. Mira, dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando todo lo que se hace en su momento va orientado a recibir recompensa económica, es una pérdida de tiempo. Ahora bien, Mateo capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Mira la exhortación de la palabra del Señor. Eviten hacer sus buenas obras delante de los hombres para que ellos les vean. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Yo lo digo, no solo porque hacemos las cosas, sino para qué las hacemos. ¿Realmente hemos sentido alguna vez la satisfacción de ayudar sin esperar nada a cambio? De ser de bendición, de ser ese consuelo en el momento de tristeza, de ser ese respaldo en el momento de necesidad, porque amamos a Dios y porque vivimos agradecidos nuevamente por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, eviten el hacer sus buenas obras. Estamos en Mateo 6, del versículo 1 en adelante. Eviten hacer sus buenas obras delante de los hombres para que ellos les vean. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Cuando, pues, hagas obras de misericordia, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Mira qué interesante. Pero cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Qué interesante es esto. El hacerlo todo para honrar el nombre del Señor, no buscar la fama, el ser reconocidos, el ser elogiados, sino sencillamente servirle al Señor en este proceso. Mira qué maravilloso es. Entonces, cuando tú hagas obras de misericordia, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que lo que hagamos, dice la palabra del Señor, sea en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Versículo 5, Mateo 6:5. Cuando oren, no sean como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Nunca se nos olvide que las razones por las cuales hacemos lo que hacemos, el Señor las conoce. Más que nuestras palabras y nuestras expresiones, las intenciones de nuestro corazón. Qué maravilloso nuevamente como hijos de Dios, como cristianos, el ir y ayudar y ser de respaldo y ser de bendición sin esperar nada a cambio. Qué maravilloso, mira esto. Entonces, nuevamente este punto. Dice entonces, cuando oren no sean como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mira, no está de más, no es malo, yo lo tomo de esta manera, no es malo orar en las calles, en las esquinas. Quienes Dios nos ha dado ese privilegio de interceder de la guerra espiritual todo el tiempo en nuestras ciudades, en nuestras naciones.
oramos no para ser vistos, ni con tantos, digo, la expresión aspavientos, sino que lo hacemos de corazón porque hay un propósito que sobre todas las cosas Dios conoce. Cuando oren, no sean como los hipócritas que aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Mira este pasaje también maravilloso, Lucas capítulo 6, versículo 31 en adelante. Y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. ¿Cómo nos gustaría ser tratados? ¿Hacemos lo mismo nosotros? No buscando el favor, por cierto, sino como parte ya de nuestras vidas. Qué maravilloso es cuando fuimos de alguna manera enseñados a ser de bendición sin esperar nada a cambio. Y esta es la enseñanza de la palabra. Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida, no por esperando el reconocimiento de nosotros, sino para cumplir con ese propósito de Dios y por amor. Mira qué maravilloso es esto. Entonces, dice, y como quieren que hagan los hombres con ustedes, así también hagan ustedes con ellos. Lo diríamos de esta manera. Como queremos ser tratados, así tratemos a los demás. Porque todo lo que se siembra se cosecha también. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amen pues a sus enemigos y hagan bien, y presten no esperando de ello nada, y será su galardón grande, y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno para con los ingratos y malos. Mira lo que dice. No esperando de ello nada. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Porque esperamos algo a cambio de? ¿O porque lo hacemos por amor? ¿Sabes? Dice la palabra que no hay justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Que en la casa del justo hay abundancia de bienes y riquezas. Porque está ocupado en servirle a Dios a través del amor al prójimo y servirle al prójimo. No esperando nada más. Ahora mira qué maravilloso. Dice versículo 36, Lucas 6, 36. Sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Qué maravilloso es no dejar pasar las oportunidades de orar, de interceder, de ayudar, de respaldar al que está pasando necesidad, no esperando nada a cambio. Porque de Dios viene la recompensa, lo dice la palabra. Entonces, Colosenses 3:23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. No se nos olvide que sobre todas las cosas Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Ahora bien, un pasaje también maravilloso, Lucas capítulo 7, versículo 36 en adelante. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa de fariseos, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahora bien, la pregunta igual, ¿por qué lo hizo esta mujer? ¿Para que todos la vieran? ¿Para que le aplaudieran por una buena obra? ¿O porque sabes? Primeramente, porque sabía que tenía una gran necesidad y solamente Jesús la podía resolver. Entonces, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39, estamos en Lucas 7:39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Crees tú que el Hijo de Dios no lo sabía? Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado.
Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo, escucha esto es interesante. Lucas 7, en el versículo 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, si vamos a ese punto, ¿por qué hizo esta mujer lo que hizo? Porque había, sí, ese sentimiento en su corazón de amor hacia Dios y sobre todo hacia aquel que le daba la oportunidad de ser perdonada. Nuevamente, Jesús estaba en una reunión con mucha gente. No lo hizo para ser vista y ser reconocida y aplaudida. Lo hizo porque tenía una necesidad y sabía que en Jesús estaba la respuesta. Y como el mismo Jesús lo dice, porque amó mucho. Debemos entonces pensar en todo tiempo que todo lo que hagamos hacia los demás, hacia Dios, hacia el prójimo y hacia los enemigos, todo lo debemos de hacer por amor. Mira qué interesante, porque debemos de hacerlo de esta manera. Si reconocemos cada día el amor de Dios hacia nosotros, ¿cuántos pecados perdonó? ¿De dónde nos sacó el Señor para darnos la oportunidad de estar donde estamos? Ser bendecidos, ser prosperados y tener un futuro maravilloso en sus manos. Estamos agradecidos cada día y una muestra del agradecimiento a Dios es servir al prójimo, ser de bendición, buscar cada día respaldar, ayudar y apoyar al prójimo y aún a los enemigos. Porque esto es lo que agrada a Dios. Porque si decimos amar a Dios, pero somos indiferentes a la necesidad, realmente no conocemos el amor a Dios, el amor de Dios. Y mira lo que él decía, lo que Jesús decía, porque amó mucho. Entonces, si reconocemos cada día el amor de Dios, esto se transformará en amor al prójimo, en el respeto, en el respaldo, y todo lo que hagamos, como dice la palabra del Señor, lo vamos a hacer de corazón como para el Señor. No para ser reconocidos, no para ser aplaudidos. ¿Lo recibimos? Entonces, estamos en tiempos, mira esto, de grandes oportunidades de servirle al Señor a través del amor al prójimo. Y recordemos que cada día se presentan las oportunidades de servirle a Dios a través del servicio al prójimo. Respaldemos, ayudemos, seamos de bendición, porque esto agrada al Señor. Y realmente a través de estas acciones, Dios reconoce en nosotros que realmente estamos experimentando el ser de bendición en todo lugar. Recordemos la gran comisión: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes? La comisión es ir a todo lugar para ser de bendición, para bendecir, para respaldar, para ayudar, porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y recordemos siempre, todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Entonces, nuevamente, Jesús lo hizo todo por amor, a punto de entregar su vida por nosotros. Somos capaces nosotros también de hacerlo todo por amor. Sabes, allá afuera, lo digo todo el tiempo, hay tanta necesidad. Hay gran necesidad en las personas, sobre todo que no conocen al Señor. Lo digo nuevamente, recuerdo aquellos tiempos cuando encontraba personas llorando o que se me acercaban a pedir ayuda. Y yo les decía: mira, necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador. ¿Y sabes qué me decían? Lo voy a pensar. En su momento alguien me dijo: voy a preguntarle a mi esposo o a mi padre. Sabes, estamos en el tiempo que todos, en verdad, hay una gran necesidad de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Y qué maravilloso es ser ese medio. Y sabes, nuevamente, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Reconsideremos nuestras actitudes y a partir de hoy, en el nombre del Señor, hagámonos todo para servirle al Señor. Recordemos nuevamente el mandamiento de amar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas.
y saber que si realmente amamos a Dios, podemos amar al prójimo sin conflictos. Si realmente decimos obedecer a Dios, debemos de cumplir con sus mandamientos, sobre todo en estos tiempos tan cruciales, de amar al prójimo como a nosotros mismos, de orar por los que nos persiguen, de bendecir, de ayudar en todo momento y de ser de bendición. Entonces, nuevamente recordamos que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Pidámosle a Dios cada día la sensibilidad a las necesidades, el aprovechar esas grandes oportunidades de ser de bendición, de en su momento ser ese ángel que está allí, que Dios envió. Mira, alguien me lo decía en su momento. Qué maravilloso es saber que cuando pasamos necesidad o estamos en momentos difíciles, Dios envía a sus ángeles para ser de bendición. Y qué maravilloso es saber que así funciona. Cuando nos corresponde ayudar y cuando hay necesidad, seremos ayudados. Recordemos, la palabra también dice que bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo Jehová lo librará. Yo lo digo de esta manera: dichoso y bienaventurado aquel que todo el tiempo está dispuesto a respaldar, a ayudar, a ser de bendición sin esperar nada a cambio. Porque cuando él pase necesidad, Dios le suplirá, le bendecirá. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias siempre, Señor, por ese modelo que Jesús nos dio, de hacerlo todo, Señor, como para ti, de hacerlo por amor. Gracias también porque hemos aprendido de su compasión, de su misericordia hacia el pecador, porque de eso nosotros damos testimonio, porque fuimos, Señor, libertados del pecado, de las maldiciones, para tener y saber que ahora tenemos un lugar en el reino de los cielos y que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Recuérdanos cada día que el modelo es Jesús y que como cristianos debemos de hacer cada día lo que Él nos modeló, y que todo lo que hagamos, Señor, en todo lugar y en todo momento, todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, para honrarte y para ser de bendición, ser luz y sal como somos enviados. Así que te damos gracias en esta tarde por esta palabra, y también, Señor, queremos agradecerte por los ángeles que has enviado en los momentos en que pasamos pruebas, en tus siervos y tus siervas que han estado con nosotros respaldándonos cuando hay necesidad, que nos han mostrado tu amor y tu misericordia, porque sabemos, Señor, que todo lo que han sembrado en nosotros 100 veces lo recibirán de recompensa, Señor. Gracias una vez más por tus ángeles que envías en esos momentos de necesidad. Ayúdanos también, Señor, para que seamos ese medio. Cuando alguien está orando, Señor, cuando alguien está suplicando por ayuda y respaldo, que podamos, Señor, nosotros ser sensibles a tu voz e ir y ser de bendición en todo momento, en todo lugar, nuevamente, sin esperar nada a cambio. Porque todo lo que hacemos como cristianos, lo hacemos como para ti, Señor, y no para agradar a los hombres. Gracias nuevamente por esta palabra, por este momento. Permite, Señor, que esta palabra quede como un sello en nuestro corazón, que hoy hemos escuchado, la guardamos y en su momento la pondremos por obra. Todo lo que hacemos es para honrarte y glorificar el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Bendiciones, un fuerte abrazo, y a seguir siendo luz y sal en todo lugar, siendo bendición en todo lugar, y todo el tiempo también ser agradecidos por los ángeles que Dios envía a nuestras vidas en momentos de necesidad. Bendiciones.